voy a seguir con esta serie de conferencias, no sé cuántas más, pero es muy importante que podamos nosotros comprender a profundidad lo que es el propósito eterno de Dios, cómo opera el propósito eterno de Dios, cómo operamos nosotros en él y cómo es fundamental que podamos alinearnos al propósito de Dios, porque si no nos alineamos al propósito de Dios, solo vamos a vivir religión, solo vamos a tener una religión que quizá nos va a ayudar a ser un poquito más morales, nos va a ayudar a ser un poquito mejor personas, pero ese no es el propósito eterno de Dios, no es el plan de Dios, no es la voluntad de Dios. Yo les decía la semana pasada que Jesús no vino a mejorarnos, Jesús no vino a hacernos menos pecadores, Él no vino a darnos una mejor vida, Él no vino a eso. Tampoco Él es el genio de la lámpara que nos va a cumplir todos nuestros deseos y caprichos. No, Él vino a traer la voluntad del Padre. Él vino a alinearnos al propósito del Padre. Él vino a alinearnos, Él vino a introducirnos nuevamente a la realidad eterna de Dios, a los sueños de Dios. Así que nosotros somos portadores de la vida de Cristo en nosotros. Y ahí nos quedamos. Si no has escuchado las demás conferencias, puedes entrar a nuestra página Avivamiento, el lugar de su presencia, y darnos por ahí un like y compartir todo este mensaje que está llegando ya a 10,000 de personas. Estamos ya por encima de las 100,000 personas que cada semana están viendo y están escuchando todo lo que Dios está hablando en este lugar. Bien, dijimos la semana pasada, solo por hacer un pequeño repaso, somos llamados a ser conformados al Hijo. Somos llamados a ser conformados al Hijo. Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Conforme a qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces decíamos la semana pasada, nosotros estamos destinados a llegar a la estatura de Cristo. ¿En qué? En sabiduría, en comunión, en intimidad, en fe, en obediencia, en autoridad, en todo lo que tiene que ver con quién es Cristo y con lo que Cristo hace, puesto que Cristo nos habita a nosotros. Cristo nos habita a nosotros, y esa es la vida cristiana. Ese fue el plan original, les decía yo, del Padre en la eternidad. No restaurarnos a la imagen y semejanza de Adán, sino hacernos como su Hijo. Lo vuelvo a repetir, esto es algo maravilloso. No restaurarnos a imagen y semejanza de Adán, no hacernos nuevamente como Adán, sino que el propósito eterno del Padre era que tú y yo fuéramos como Cristo. Es más, por eso dice el apóstol Pablo, ese era un misterio que estaba escondido en los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Qué misterio? Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Quién? Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Porque siempre el plan del Padre, eternamente, el plan del Padre fue hacernos como su Hijo. Fue hacernos nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo, engendrarnos de nuevo por medio del Espíritu Santo, hacernos nacer de nuevo, ser una nueva creación, ser una nueva criatura. Eso es lo que dice Pablo. El que está en Cristo es nueva criatura. Es tisis kainos, dice en griego. ¿Cómo dice? Tisis kainos. Es una nueva criatura, una raza nueva. ¿Una qué? Una raza nueva. Una raza que no existía en el Antiguo Testamento. Algo que todos los hombres y mujeres de Dios del Antiguo Testamento no tenían. Ellos tenían imagen y semejanza, pero una imagen y semejanza que estaba ya corrupta.
por el pecado. Adán y Eva tuvieron imagen y semejanza en un estado de inocencia. Pero como ellos cayeron, luego todos los hombres después de ellos, aunque tenían imagen y semejanza, pero la tenían desfigurada por causa del pecado. Pero ahora en Cristo, que hemos nacido de nuevo, yo les he dicho que nosotros no solamente tenemos imagen y tenemos semejanza, sino nosotros tenemos algo que la Biblia llama sustancia. ¿Qué? Sustancia, imagen, semejanza y sustancia. ¿Y quién es esa sustancia que nosotros ahora tenemos, que no tenían en el Antiguo Testamento, que no tenía David, que no tenía Débora, que no tenía Salomón, que no tenía Elías? Por eso todo aquel que dice yo quiero ser como Elías, y yo decía también yo quiero ser como David. Las mujeres dicen, hasta hay congresos de mujeres que dicen, las Déboras, yo quiero ser como Débora. Pero si Débora estuviera el día de hoy, diría, no, 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 tú no tienes que ser como yo quiero ser como tú. Porque por más recursos que yo tenga, yo nunca voy a tener, yo nunca tuve lo que tú tienes. ¿Y qué es eso? Sustancia. El Cristo que vino, nació, murió, resucitó, pero se nos impartió a nosotros. Se te impartió a ti. Él se levantó de entre los muertos, ascendió al cielo, pero no se quedó ahí, sino que Él vino y se metió dentro de nosotros, se metió dentro de ti. En el nuevo nacimiento somos engendrados, recibimos la vida del Padre, recibimos la vida del Hijo, recibimos la vida del Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Dónde está esa vida? En mi espíritu, en tu espíritu. Ahí está. Isis Kainos, una nueva raza. Por eso ahora nosotros tenemos que andar en novedad de vida, dice Romanos, en una nueva vida, en novedad de vida. Por eso les dije la semana pasada también, la vida de Cristo no es un estilo de vida diferente, o ser cristiano no es un estilo de vida diferente. Ser cristiano es expresar la vida de Cristo que ya nos habita. ¿Qué es eso? Es que nosotros cada día de nuestra vida podamos manifestar esa vida gloriosa que ya mora dentro de nosotros. Esa es la vida cristiana. Isis Kainos, una nueva raza que tenemos que aprender a operar en esta novedad de vida, que tenemos que aprender a operar en esta vida de Cristo. ¿Cómo opera la vida de Cristo? ¿Cómo se manifiesta la vida de Cristo? ¿Cómo crece la vida de Cristo? ¿Cómo Cristo es formado dentro de nosotros? Porque ese es el propósito eterno del Padre, que seamos como su Hijo, que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y yo les dije la semana pasada también, todo lo que Cristo es, yo soy. Todo lo que Cristo es, yo soy. Todo lo que Cristo es, porque tengo la sustancia del Hijo, tengo una nueva naturaleza, soy participante de la naturaleza divina, hablando del verdadero hombre, hecho espíritu vivificante, que se me metió a mí y mora dentro de mí. Todo lo que Cristo es, yo soy. La justicia de Cristo, la santidad de Cristo, la mente de Cristo, la sabiduría de Cristo mora dentro de mí. Por eso todo lo que Cristo es, yo soy. Todo lo que Cristo tiene, yo lo tengo también. Él es heredero, pero yo soy coheredero juntamente con Él. ¿Alguien dice amén? Mis amados, esto es crucial que lo podamos entender si queremos comenzar a operar en esta novedad de vida. Si queremos comenzar a caminar en esta novedad de vida, porque lo que se ha enseñado en la iglesia no es esta novedad de vida. Todavía hasta el día de hoy, el cristiano no entiende plenamente quién es en Cristo Jesús y esa realidad en Cristo Jesús. Todo lo que Cristo es, yo soy. ¿Qué hice para hacerlo? Nada. ¿Quién lo hizo? Cristo en la cruz. Todo lo que Cristo tiene me pertenece a mí. ¿Qué hice yo para merecerlo? Nada. ¿Quién lo hizo todo para que yo lo mereciera? Él. Por eso no se avergüenza de llamarme a mí. ¿Cómo? Dice Hebreos, hermano. ¿Cómo me llama Él a mí? Hermano. ¿Sabes que por eso nosotros nos decimos hermanos? Nada más que hay algunos hermanos que dan pena.
Pero si Él no se avergüenza de llamarme a mí hermano, yo cómo me voy a avergonzar de llamarte a ti hermano. Hay algunos que no entienden por qué nos decimos hermano, ni por qué nos llamamos cristianos. ¿Por qué me llamo cristiano? Porque Cristo mora dentro de mí. ¿Por qué le llamaron cristianos a los cristianos de Antioquía, que se llamaban los del camino? Yo te he dicho, y lo voy a repetir muchas veces, porque es menester que esto lo podamos degustar, lo podamos masticar, lo podamos entender, para que entonces se convierta en sabiduría y revelación en nuestras vidas, y lo podamos nosotros experimentar, lo podamos nosotros manifestar. ¿Por qué le llamaron cristianos a los del camino en Antioquía? Porque ellos eran como Cristo, hablaban como Cristo, hacían lo que Cristo hacía. Por eso les llamaron a ellos cristitos. Ustedes son cristitos. Pero hoy en día, cristiano solamente se ha convertido en un título, en un nombre, porque voy a una iglesia, porque me reúno todos los domingos, a lo mejor porque he aprendido a hacer varias cosas que hacen los cristianos, por eso ahora yo soy cristiano. No, ser cristiano significa que tengo la vida de Cristo, que soy lo que Cristo es, que tengo lo que Cristo tiene y que puedo hacer lo que Cristo hizo. Y entonces lo hago y lo expreso. Eso es lo que nuestra generación y lo que necesita nuestra nación y esta generación conocer. ¿Alguien dice amén? Denle un aplauso al Rey. Esta vida, la vida Zoé. Yo te dije también la vida Zoé. La vida Zoé, que es la vida divina, es la vida indestructible. Es la vida con que Dios creó todas las cosas, todo lo que ves y todo lo que no vemos. Esa vida Zoé que mora en nuestro espíritu. Además nosotros tenemos la vida de la psique, de la mente o del alma, y la vida bios, que es la vida de nuestro cuerpo, nuestra biología, cómo estamos constituidos de manera natural. Pero la vida Zoé se nos fue dada en nuestro espíritu para que fluya como ríos de agua viva. Inunde nuestra alma, inunde nuestro cuerpo, de tal manera que nosotros seamos gobernados por la vida de Dios que mora dentro de nosotros. Porque ahora la vida del Hijo de Dios en Cristo es una vida interna. Di conmigo, interna. Y ahorita vamos a hablar acerca de eso, porque ya desde tiempos antiguos Jesús, el Padre dijo en Jeremías: voy a hacer un nuevo pacto con ellos. No como el pacto que hice anteriormente con Israel, sino un nuevo pacto. Y voy a poner mis leyes, voy a poner mi mente, voy a poner mi corazón, voy a poner mi carácter dentro de ellos. No a través de leyes en tablas de piedra, no algo externo, sino algo interno. Desde adentro va a fluir mi vida. Desde adentro van a fluir mis normas. Desde adentro va a fluir en esta nueva creación mi poder, mi gracia, mi favor, mi corazón, mis pensamientos. Van a fluir desde adentro. Entonces, la vida Zoé, nosotros tenemos la vida Zoé. Dile al que tienes ahí junto a ti: tú tienes la vida Zoé. Dile: tú tienes la vida Zoé. Y a través de la palabra, muchos no sabían esto, tú tienes la vida Zoé, la vida de Cristo, el Espíritu Santo. Esa vida indestructible mora en donde está, en nuestro espíritu, dentro de nosotros. Y con la palabra de Dios, el anhelo de mi corazón es que esa vida comience a fluir. Jesús le dijo a la mujer samaritana: ríos de agua viva correrán de su interior. El que beba de esta agua, el que beba de esta vida. Jesús dijo, Juan 10:10, dijo que Él vino a darnos vida en plenitud de vida. Esa es la vida Zoé, la vida que tú portas. Muchos hijos de Dios piensan que esa vida la van a recibir haciendo muchas cosas. Escucha esto: eso yo lo voy a recibir haciendo muchas cosas, haciendo muchos esfuerzos, haciendo muchas oraciones, haciendo muchos ayunos. Yo voy a recibir esa vida de Dios en mí. No, mis amados, esa vida ya la recibimos. Ya la recibimos a través de Cristo Jesús. Ya está en nosotros. En esa nueva creación
ya nosotros recibimos esa vida gloriosa. Por eso yo te dije hace rato, Cristo resucitó y se nos metió a través del Espíritu Santo. Y Cristo es la manifestación de toda la gloria de Dios, Juan. Y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, caminando entre nosotros. Eso quiere decir que la gloria de Dios se nos metió. Tú eres portador de la gloria de Dios. Yo les decía a los jóvenes ahora en el campamento, nosotros somos recipientes de la gloria de Dios. Nosotros somos recipientes de la gracia, del poder, de la autoridad de Dios en nuestras vidas. Eso eres tú. Voltea con el que tienes a la par y dile: eso eres tú. Tú eres portador de la vida Zoé. Eres portador de la vida Zoé. Y cuando nosotros nos conectamos con esta vida, con este entendimiento, cuando nosotros llegamos a tener esta comunión e intimidad con el Espíritu Santo, con el Padre, con el Hijo, la vida Zoé va a fluir. La vida gloriosa que está en nosotros va a comenzar a fluir como un río, como un río. Yo te he dicho que nace como un ojito de agua. ¿Cuántos han visto los ojitos de agua? ¿Ves los ojitos de agua? Son así pequeñitos y están burbujeando. Pero cuando bajas 1 o 2 kilómetros, después cuando bajas en la ribera 2 o 3 kilómetros, ese río ya lleva corrientes de agua. Deja de ser un ojo y lleva corrientes de agua, porque se ha dejado fluir y ha crecido. Eso pasa con nosotros también. Esa vida Zoé que está en nosotros, esa vida divina, ese poder indestructible del cielo, esa vida gloriosa del cielo. Por eso es que dice Filipenses capítulo 3 versículo 20-21, dice que Dios hace más de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, según esa vida que actúa en nosotros, según esa herencia que actúa en nosotros, según ese Cristo que nos habita, según esa gloria de Dios que nos habita. Cuando nosotros tenemos una vida orgánica en comunión y en intimidad con Dios, con el Hijo, con el Espíritu Santo. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos bien hasta acá, dime amén si vas entendiendo. Y si no lo repetimos 30 veces, no hay ningún problema, porque es necesario que podamos nosotros entender esto y que podamos nosotros expresarlo. La vida Zoé. Por eso yo te decía, Jesús no nos mejora, no nos ayuda para que nuestras vidas sean más llevaderas. Tampoco es el genio de la lámpara que concede todos nuestros deseos. Él mora en nosotros para cumplir con los deseos del Padre. Por eso nos hizo nacer nuevamente y nos dio esta vida Zoé. En la medida en que vivamos, o en la medida que vivamos en y por la vida Zoé, esta gobernará los otros niveles de nuestra vida. La vida sujé del alma y la vida bios del cuerpo. Cuando Cristo, dice Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Dale un aplauso al Señor. La evidencia de la revelación de Cristo en nosotros y del desarrollo de esta nueva vida, de esta novedad de vida, es nuestra transformación a semejanza suya. Y escucha esto: sin la revelación de la vida Zoé y sin vivir la vida Zoé, no importa cuántos años tengamos de decirnos cristianos o de asistir a una iglesia, sin la vida Zoé fluyendo en nosotros, no habrá transformación, no habrá la expresión de Cristo en nosotros. Solo nos quedaremos en el nuevo nacimiento, pero no avanzaremos. Quiero que escuches estos versos que Pablo escribió. Efesios capítulo 4, 11 al 16. Pónganmelos en pantalla, por favor. Efesios 4, 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjate lo que dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, de perfeccionar a los santos en el alma para la edificación del cuerpo de Cristo. Atención: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, entonces a un varón
completo, a un varón perfecto, a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué dice Pablo? Niños fluctuantes. Hace una diferencia entre un hombre maduro y un niño que fluctúa. ¿Cómo es que sabes que estás llegando a una madurez? ¿Sabes cuándo sabemos que vamos llegando a la madurez? Cuando nosotros estamos conscientes que estamos cumpliendo con la asignación que Dios nos dio. Cuando nosotros estamos conscientes que estamos manifestando a Cristo. ¿Qué de Cristo? Cuando estamos manifestando el carácter de Cristo. ¿Sabes cuál es el carácter de Cristo? Los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5. Amor, gozo, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando estamos avanzando en los propósitos de Dios, cuando estamos viendo cómo Dios está impartiendo a nosotros todos los recursos que necesitamos para edificar los sueños de su corazón, te darás cuenta entonces que estamos encaminándonos hacia una madurez. Mientras no sea eso, Pablo dice, son niños que fluctúan. ¿Cómo dice Pablo que son? Niños que fluctúan. Y yo te he dicho, un niño no puede hacer las cosas que son de un hombre maduro, que son de un hombre completo, que son de un hombre pleno. Seguimos leyendo. Seguimos leyendo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Crecimiento, di conmigo, crecimiento en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Esto es una iglesia madura, un cuerpo maduro, un cuerpo que ya tiene la misma naturaleza, no puede crecer de manera diferente. Por eso es que yo te decía, el cuerpo tiene que ser como la cabeza. No pueden ser incompatibles. Por eso nacimos de nuevo. Por eso tenemos una nueva naturaleza. Porque ahora Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo. Para que podamos crecer como cuerpo, teniendo la cabeza que es Cristo Jesús. Pero Pablo dice que cuando el cuerpo no entiende esto, el cuerpo actúa como si fuera un niño. Porque hay mucha iglesia inmadura, hay mucha iglesia que no es madura, sino que se comporta como una iglesia niña, como una iglesia infantil. Pero es el tiempo en el que la iglesia tiene que madurar. Y debe madurar cuando entienda la vida que le habita, cuando comience a expresar la vida que le habita, cuando se conecte con esa realidad en Cristo Jesús y se alimente de esa vida, de esa savia rica, sobrenatural que mora dentro de él. Entonces esa vida va a comenzar a fluir en nosotros y se va a comenzar a evidenciar a través del carácter de Cristo, a través de la mente de Cristo, de los pensamientos de Cristo en nosotros. Y entonces vas a ver a tu hermano como si estuvieras viendo a Cristo. Entonces no es Rosita, entonces no es Lucía, entonces no es Pedrito. ¿Quién es? Cristo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Ya no vivo yo. Ya no es Pablo, ya no es Pedro, ya no es Juan, ya no es Santiago. ¿Quién es? Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Alguien dice amén? Para que no nos pase que vengamos aquí y levantemos las manos y brinquemos y dancemos y remolinemos y escuchemos un mensaje, pero salimos de aquí y no hay nada de Cristo y hay todo de nosotros. Vamos a seguir leyendo qué es lo que dice Pablo. Vamos entendiendo, iglesia. Una iglesia madura, una iglesia semejante a Cristo, porque es su cuerpo. Primera de Corintios 3, 1 al 3. Primera de Corintios 3, 1 al 3. Póngalo en pantalla. De manera que yo, hermanos,
no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois niños carnales. Pues habiendo entre nosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hebreos capítulo 5 versículo 12, pónganlo por favor. Porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y no de alimento sólido. Quiere decir que aquel que ha madurado, quiere decir que aquel que ha crecido, quiere decir que aquel que Cristo se está formando en él, quiere decir que aquel que está expresando la vida de Cristo dice: ya no quiere leche, ya no quiere leche, que necesita alimento sólido, necesita un platillo fuerte. Pero quizá haya quien diga: ay, lo que está predicando el pastor, yo ni le entiendo, ni papa, quién sabe qué dice. ¿Sabes por qué? Porque sigues necesitando leche. Sigues todavía tomando leche, dice Pablo. Debiendo de ser ya maestros, todavía les tengo que dar mamila, o todavía les tengo que dar papilla. Tienen que comer papilla todavía. Pero el que ha madurado come alimento sólido, ha ejercitado sus sentidos espirituales, ha crecido, ha madurado, está viviendo la gloria de Dios, está expresando a Cristo en su vida. Pero los que son niños, dice Pablo, son carnales todavía. Los que son niños son carnales. Andan todavía en cosas de los hombres, dice Pablo. Andan todavía caminando en las realidades humanas, todavía, y terrenales, porque son niños. Pero ¿cuántos aquí quieren crecer en madurez? ¿Cuántos aquí quieren crecer en madurez? ¿Cuántos aquí quieren crecer en madurez? ¿Cuántos dicen: yo quiero crecer en madurez? Son unos poquitos nada más. Crecer en madurez, dejar de hacer lo que es de niños y comenzar a hacer lo que es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Leemos otros pasajes, vamos a leer otros pasajes, vamos a leerlo. Espero que con los pasajes vaya quedando todavía esto más claro. Hebreos capítulo 5 verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque aún es niño. ¿Qué es? Es niño. Primera de Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. La mente de Cristo, debemos tener los pensamientos de Cristo. Gálatas capítulo 4 verso 1. Y este pasaje tiene que resonar en nosotros. Este nos tiene que volar la cabeza. Mira lo que dice finalmente. Dice Pablo: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño. ¿Qué es? Heredero con Cristo. ¿Qué es? Nueva creación. Tisis kainos. ¿Qué es? Ahora es una nueva creación. Tiene la gloria de Dios. Cristo se le metió. Pero mientras sea niño, aunque es heredero, ¿qué dice Pablo? En nada difiere del esclavo. ¿Qué dice Pablo? Piénsalo de la siguiente manera: si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre, pero no las van a recibir hasta que lleguen a la mayoría de edad. El propósito del Padre, dijimos, es que seamos conformados al Hijo. Que la vida Zoé que Él puso dentro de nosotros crezca, fluya. Entonces vamos a dejar de ser, dice Pablo, niños, metiéndonos en este asunto, en otro asunto, desviándonos del propósito de Dios por aquí y por allá, yendo
escondiéndonos detrás de sutilezas, de doctrinas y de muchas cosas que se nos presentan en esta tierra. Serás hijo de Dios, serás nueva creación, serás heredero. Y un día cuando Él venga, vamos a estar con Él en su presencia, porque somos hijos, pero no vas a heredar todo lo que Dios tiene para ti. Dice Pablo, porque en nada difiere el que es niño al que es un esclavo. Es heredero de todo, pero nunca va a degustar, va a disfrutar, va a ver, va a manifestar la gloria de Dios en su vida, ni a través de su vida. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien va entendiendo hasta acá? Dale un aplauso al Rey si vas entendiendo y comprendiendo. Vida Zoe. Dile al que tienes a la par, vida Zoe. Yo tengo vida Zoe. Dile, vida Zoe. Yo tengo vida Zoe. Yo no tengo una religión. Dile, yo no tengo una religión. Tampoco tengo una relación. Dile, ayúdame. Dile, yo no tengo una religión. Dile, yo no tengo una relación. Dile, yo tengo comunión. Yo tengo la vida de Cristo. Yo tengo intimidad. Yo estoy en Cristo. Yo vivo en una nueva realidad. Yo tengo nuevos recursos que ni en el Antiguo Testamento tenían. El más grande de ellos no tuvo ni disfrutó de lo que nosotros disfrutamos el día de hoy. Y si ellos con lo que tuvieron hicieron cosas extraordinarias, cuánto más tú y yo fuimos llamados para este tiempo y para esta hora, para manifestar la gracia de Dios, el amor de Dios, para manifestar la santidad de Dios, para manifestar el poder de Dios. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Mis amados, de entender esto y de ponerlo en perspectiva correctamente, depende que dejemos de ser niños en la fe, que dejemos de ser inmaduros en la fe. El Señor está levantando una iglesia madura. Está levantando una iglesia entendida. Está levantando no una iglesia religiosa. Mire, estamos cansados de religión. Estamos cansados de religión. Y como yo te he dicho siempre, Avivamiento no es una iglesia religiosa. Dios nos libre de ser una iglesia religiosa. Tampoco somos una iglesia que queremos vivir conforme al Antiguo Testamento, porque ya no estamos en el Antiguo Pacto, estamos en el Nuevo Pacto y hemos sido hechos ministros competentes del Nuevo Pacto. Así que voy resumiendo para ir avanzando. Fuimos llamados para ser iguales. ¿A quién? Al Hijo. No iguales a Moisés, no iguales a Elías, no iguales a David. Los admiramos, pero no fuimos llamados para ser como ninguno de ellos. No fuimos llamados, o no fueron llamadas para ser como Débora. No fueron llamadas para ser como Ruth. No fueron llamadas para ser como Esther. No, fueron llamadas para ser como Cristo. Fuimos llamados a ser como Cristo. Hemos sido hechos ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Vamos entendiendo esto? Ahora tenemos la vida Zoe, pero Romanos capítulo 8 dice que nosotros hemos sido trasladados de la ley del espíritu, de la ley del pecado y de la muerte, a la ley del espíritu de vida. Escucha esto. Hemos sido trasladados de la ley del pecado, de la muerte, a la ley del espíritu de vida. Romanos capítulo 8. Porque lo que opera en nosotros es una ley genética espiritual. Lo repito, lo que opera en nosotros es una ley genética espiritual. ¿Dónde está esa ley? Dentro de nosotros, mora dentro de nosotros. ¿Qué es una ley? Fíjate lo que dice que es una ley. La ley es una norma jurídica dictada por la autoridad competente que establece o prohíbe algo para regular el comportamiento de las personas en una sociedad. Su propósito es garantizar la convivencia social y su incumplimiento conlleva una sanción. Esa es la manera en que se define de manera natural. Pero una ley, como dice acá, es una norma. Pero te lo voy a decir de esta manera: una ley es una realidad. Una ley es una realidad. Y una ley solamente puede afectar otra ley o puede cambiar otra ley.
como yo te he dicho, la ley de la gravedad solo puede ser deshabilitada por la ley de la termodinámica. La ley de la gravedad a las leyes solo puede sustituir la otra ley. A la ley de la gravedad solamente la puede sustituir la ley de la termodinámica. ¿Cuál es esa? Piensa en un avión. Piensa en un avión. La ley de la gravedad es que todo debe ser atraído al centro de la tierra. Esas son las leyes naturales con las cuales Dios fundó la tierra. Pero después el hombre descubrió otra ley que se llama la ley de la termodinámica. Piensa en un avión. El avión comienza a planear. Tiene que ir a más de 80 millas el avión. Por eso las pistas deben ser muy grandes. El avión comienza a emprender su viaje. Y cuando ha pasado las 80 millas, el avión comienza a abrir sus alerones. Y de una manera extraordinaria el avión comienza a volar. El avión comienza a volar. ¿Qué ha pasado ahí? Ha entrado en acción una nueva ley, una nueva realidad. ¿Qué realidad? La realidad de la termodinámica. ¿Qué es eso? La termodinámica nos dice que la ley de la gravedad puede quedar deshabilitada cuando por una fuerza mayor a la gravedad entra en operación, y entonces los aviones pueden volar. Pueden volar. Escucha esto. Antes de Cristo, nosotros operábamos en una realidad y en una ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado y de la muerte. Estábamos vendidos a la ley del pecado y de la muerte. Estábamos relacionados con Adán. Adán es muerte, Adán es caída, Adán es corrupción, Adán es imposibilidades. Pero cuando Cristo vino, Él estableció una nueva ley. Él introdujo una nueva ley. Adán es la ley de la gravedad, pero Cristo, el segundo Adán, trajo la ley de la termodinámica, que se llama la ley del espíritu, la ley del espíritu de vida. Y esa ley es una realidad genética que opera en ti y que opera en mí. La vida que ahora nosotros tenemos está cimentada en la ley del espíritu de vida. Y esa ley no es una ley externa, esa ley es una ley interna. En el antiguo pacto a Moisés se le dieron 10 mandamientos que él anotó en tablas de piedra, y el pueblo tenía que hacer lo que decía esa ley. Pero también el pueblo tenía que hacer la ley, cumplir con la ley de los sacrificios, tenía que cumplir con la ley de Moisés, con leyes sanitarias, con leyes sacerdotales. Así se le dio al pueblo, y aquel que no las cumplía, entonces lo tenían que matar. Pero bajo esa ley, dice la Biblia, bajo esa ley, dice el apóstol Pablo, no había ni uno bueno en Romanos, no había ni un justo. Todos estábamos vendidos al pecado, porque la ley no nos pudo perfeccionar. Pero ¿quién sí nos pudo perfeccionar? Cristo nos perfeccionó. Por eso es que, escucha esto, antes de Cristo el hombre estaba vendido al pecado y a la muerte. El hombre era un hombre imperfecto. El hombre no podía ser santo aunque tuviera diferentes leyes de santidad, aunque los sacerdotes tuvieran todo santo, ropa santa, mantos santos, utensilios santos. La nación no era santa. Por eso dice la Biblia que Dios se cansó de sacrificios. Dios se cansó del olor a la grosura, se cansó de sacrificios humanos, porque ese no era el plan de Dios. El plan eterno de Dios es, como leímos hace unos domingos, recibir un solo sacrificio, una sola ofrenda, como dice el libro de Hebreos. Cristo se ofreció en una sola ofrenda para hacernos perfectos y santificar a los que estamos en santificación, que somos nosotros. Entonces, antes estábamos ligados, vivíamos en la realidad de la ley del pecado y de la muerte, vendidos al pecado. Pero ahora en Cristo, dice Romanos, el mismo Pablo dice eso. Miserable de mí, dice Pablo, hablando acerca de esa ley. Yo, fariseo de fariseos, religioso de religiosos, educado a los pies de Gamaliel, un hombre versado en la ley, un erudito en la ley. Pero es una ley que no salvaba a nadie, una ley que no santificaba a nadie, una ley que no perfeccionaba a nadie, que fue introducida esa ley para evidenciar la incapacidad del hombre.
para evidenciar que el hombre es incapaz de producir santidad, que el hombre es incapaz de ser bueno. ¿Qué dice la psicología? El hombre es bueno, intrínsecamente es bueno. Mentira, el hombre sin Dios está caído, está depravado, no tiene nada bueno. Cualquier obra que el hombre hace sin Cristo es como trapo de inmundicia delante de Dios. No hay nada bueno en el hombre. Pero cuando el hombre viene a Cristo, cuando nace de nuevo, entonces el hombre es hecho perfecto, el hombre es hecho santificado, el hombre ha sido salvado y el hombre es como Cristo es. ¿No te parece eso maravilloso? ¿No te parece eso extraordinario? Yo te he dicho, la iglesia debe de dejar de tratar de agradar a Dios. La iglesia debe de dejar de producir santidad. La iglesia debe de dejar de ganarse el favor de Dios, de ganarse algo de Dios. Por eso yo te he dicho, todos aquellos que dicen, trae una ofrenda al altar y el cielo se va a abrir. Si el cielo ya está abierto, ¿quién lo abrió? Cristo lo abrió. Pórtate bien para que el cielo se te abra. ¿Cómo? Parece que seguimos viviendo en el Antiguo Testamento. Trae una ofrenda al altar y el cielo se va a abrir. Eso es lo que hacían todos en el Antiguo Pacto. Pero en el Nuevo Pacto ya no se hace eso. ¿Sabes por qué? Porque el cielo está abierto. Por eso el velo del templo se rasgó del lugar santísimo de abajo hacia arriba, para que tú y yo podamos entrar confiadamente. No hay nada que nos separe, no hay nada que nos impida. Los cielos se abrieron, y no solo se abrieron, sino se nos metieron dentro. Oh, alguien tiene que escuchar esto, y alguien tiene que entender esto. Pablo dice: yo estaba vendido a la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 6, capítulo 7. Miserable de mí, porque lo que quiero hacer, eso es lo que hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, dice Pablo. Soy vendido al pecado. Pero luego adelante dice Pablo: pero hay una nueva ley. Una nueva ley. Una nueva ley que ha sustituido esta ley, la ley del Espíritu de vida. Y eso es genética. Di conmigo: genética. Tú y yo tenemos genética de Cristo. ¿De quién? De Cristo. Tú y yo tenemos genética de Cristo. Y hay leyes genéticas. Yo te decía, está la ley felina. Es una ley. ¿Qué dice la ley felina? ¿Para quién es la ley felina? ¿Quién le enseña al gato a hacer miau? A ver, nosotros teníamos un gato que le pusimos Kiri, así se llama. ¿Por qué? Quién sabe, pero le decíamos Kiri. Entonces, voy a hacer que yo tengo a mi gatito Kiri, y de repente mi gatito comienza a crecer. Ya no es un gatito, es un gatote. Y le digo: a ver, Kiri, te voy a llevar a la escuela para que te enseñen a hacer miau. ¿Sí? ¿Eso haces? O a un perro. Tú tienes un perro. ¿Cuántos tienen un perro? ¿Qué dices? Voy a llevar a la escuela al perro porque mi perro no ladra. Si no ladra es mudo. Nadie le enseña al perro a hacer wow. ¿O sí? ¿Tú le enseñaste a tu perro? A ver, Firulais, wow. No, Firulais, wow. No, Firulais, wow. ¿Quién le enseña al perro a ladrar? ¿Quién le enseña? ¿Quién le enseña a las aves a volar? ¿Quién le enseña a las aves a volar? A ver, voy a enseñarle a mi loro a volar. Voy a enseñarle a mi águila a volar. ¿Van a la escuela para aprender a volar? No. ¿Cómo se llama eso? Genética. Cuando ellos van creciendo, las aves vuelan. Cuando el perro se desarrolla más desde chiquito, desde que nace, algunos ya nacen ladrando, porque eso se llama genética. Esa es la ley de la genética. Tú y yo tenemos una ley, habitamos en una ley, dice Pablo, y es la ley del Espíritu de vida. Y todo lo que tú y yo hagamos va a venir por esa ley del Espíritu de vida. Porque el Espíritu, dice Pablo, pone el querer como el hacer en nosotros. Pero de nosotros depende la manera en que nosotros respondamos. Por eso la vida en Cristo, yo te digo, es una vida orgánica. ¿Es una vida qué?
orgánica. Si tú permaneces en Cristo, si tú conoces a Cristo, si tú comes a Cristo, si Cristo se te está formando a ti, entonces lo natural es que tú seas como Cristo, que pienses como Cristo, que hables como Cristo, que vivas como Cristo. Eso es algo natural. Eso se llama genética. Dile al que tienes a la par: genética. Ahora mira cómo funciona esto, porque yo he conocido a muchos hombres, incluso a muchos pastores, que todavía hasta el día de hoy se siguen justificando diciendo lo que Pablo dijo. Pero si hasta Pablo lo dijo: miserable de mí, porque estoy vendido al pecado, porque soy carne. Claro que somos carne, fuimos hechos carne, pero eres un espíritu vivificado. Dios te dio un espíritu perfecto. Dios te dio una vida gloriosa. El Padre te dio un Espíritu Santo. Por eso te dije: nunca serás más santo de lo que ya eres ahora. Nunca serás más salvo de lo que ya eres ahora. Nunca serás más perfecto de lo que eres ahora, porque Cristo nos hizo así en nuestro espíritu. Pero nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones tienen que ser gobernadas por la vida del Espíritu, por esta ley del Espíritu de vida. Pero para eso tú necesitas tener comunión, para eso tú necesitas tener intimidad, para eso necesitamos desarrollar esta vida orgánica con Cristo, con el Espíritu Santo, y crecer, tomar de esa savia gloriosa y que fluya dentro de nosotros esa vida indestructible. Y eso tiene que pasar en primer lugar en tu mente. En tu mente debemos de tener la mente de Cristo. Yo te decía, imagínate, para mí es impactante ese momento en el que antes de que Jesús estuviera con los doctores de la ley a los 12 años, su conciencia de él, escucha esto, su conciencia de él, cuando llegaron José y María por él y estaba con los doctores de la ley, y le dijeron: niño, Jesús, ¿dónde estabas tú? Mira, estábamos preocupados. Y Jesús le dice: María, déjame en paz. ¿Qué no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Su conciencia le decía quién era. Su mente le decía quién era. Jesús sabía que él era el unigénito Hijo de Dios. Jesús sabía que él era la segunda persona de la divinidad. Jesús sabía a sus 12 años que él era el Salvador del mundo. Jesús a sus 12 años amaba la ley de Dios, amaba la palabra. Él era la palabra, él es la palabra. Por eso enseñó la palabra a los doctores de la ley, y decían de él: es que él no habla como los escribas y fariseos, él no enseña como los escribas y fariseos. Claro que no, porque él era la palabra. Él les hablaba con autoridad, con amor. Algo sucedía cuando él hablaba la palabra, pero desde los 12 años él ya sabía quién era. Y es lamentable que la iglesia, que el Hijo de Dios, ya teniendo tantos años en el Evangelio, no sabe todavía quién es. Muchos cristianos piensan todavía: ay, es que yo soy un pecador, es que yo estoy vendido al pecado, es que difícil es la vida cristiana, es que hay tantas cosas que tenemos que guardar. Eso a mí no me gusta, porque no entiende. No entiende. Dile al que tienes a la par: no entiende. Ni papa. Que no entiendes. Porque el Hijo de Dios que entiende esto es como Cristo, piensa como Cristo, habla como Cristo. Soy hijo de Dios, soy heredero del Padre, soy perfecto, Dios me hizo perfecto, soy una nueva creación. Tengo la vida de Cristo morando dentro de mí. Tengo la vida Zoé, gloriosa e indestructible. Nada me puede detener, nada me puede parar. Y es así, no solamente porque sea una idea, sino porque Cristo lo hizo por nosotros. Oh, alguien tiene que decir amén a esto. Y dale un aplauso al Rey de Reyes. Pero quien su conciencia no ha recibido esto, que dice: ay, pobre de mí, cuántos problemas, cuántas situaciones, creo que Dios ya me dejó, creo que ya no voy a la iglesia, ay, 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 ey, ey, ey. Y le entra el espíritu de Chabelita. Pero el que tiene la mente de Cristo, el que concluye
el que su conciencia ha sido cautiva por la vida zoe que lleva adentro, se para de frente al espejo y del que sea, de cualquier situación. Si es delante del diablo, le dice: tú estás bajo mis pies. Enfrente de los problemas, se para y ¿qué dice? Todas las cosas ayudan a bien a los que han sido llamados conforme al propósito de Dios. Porque para el Hijo de Dios no hay cosas malas, hay propósito, hay asignación, hay gloria de Dios. ¿Alguien dice amén? Te paras enfrente de los gigantes y ¿qué le dices? Vente para acá, Dios te puso enfrente de mí para que yo dé tu carne a las aves, para que tú me catapultes a los propósitos de Dios. Porque el que está en Cristo opera en la ley del espíritu de vida. Eso es natural, es una ley genética. Nadie te va a enseñar a ser como Cristo, porque está dentro de ti. Y cuando tú estás conectado con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, esa vida va a fluir, esa vida va a correr. Esos ríos de agua viva se van a comenzar a expresar. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien va entendiendo? Si vas entendiendo, dile al que tienes a la par: estoy entendiendo, dile. Dile: estoy entendiendo. La ley, esto es genética. Di conmigo: esto es genética. Dile al que tienes a la par: esto es genética. Genética, genética. Si tú permaneces, si estás en el propósito, si vives, habitas en la ley del espíritu de vida, Cristo se te va a manifestar. Tú vas a manifestar en Cristo. La vida zoe va a comenzar a fluir dentro de ti. Cristo a los 12 años ya sabía quién era Él. Es más, desde antes Él ya sabía. Su conciencia ya había sido cautiva a la mente de Cristo. Él ya sabía: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Pero hay quienes llevan 50 años en el Evangelio y todavía no están en los negocios del Padre. Hay quienes llevan 40 años en el Evangelio y todavía no concluyen que es en los negocios del Padre donde deben de estar. ¿Sabes por qué? Porque han sido conectados a una religión. Qué triste es esto, qué pérdida es esto. Teniendo una vida tan gloriosa, indestructible dentro de Él, que estés operando todavía, como dice Pablo, en lo que es de los hombres, en lo que es natural, y no te hayas conectado con lo que es espiritual y con lo que es eterno. Si eso fuera así, veríamos una iglesia ya gloriosa en las naciones. Pero no es así. ¿Por qué? Porque hace falta entender esto. Una ley sustituye otra ley. La ley del pecado y de la muerte fue sustituida por la ley del espíritu de vida. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es esto? En el Antiguo Testamento, cuando hablamos de la santidad, en el Antiguo Testamento todo era santo menos el hombre. Y el hombre era santificado por las cosas externas. Había aceite de la santa unción. Ellos eran ungidos con aceite de la santa unción. El sacerdote era ungido con aceite y entonces el sacerdote era consagrado. Nadie que no era ungido con aceite era consagrado. Se ungían a los sacerdotes, se ungían a los reyes, se ungían a los profetas. Entonces Dios los usaba. Ungieron el tabernáculo, ungieron el candelabro, ungieron el arca, ungieron, y todos los utensilios eran santos. Luego Dios dijo: la ropa del sacerdote va a ser santa. Todo lo que él se va a poner va a ser santo. Hasta el calzón va a ser santo. Si no, no se va a poder presentar delante de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque antes de Cristo el hombre no podía ser santo. El hombre no podía expresar la santidad de Dios, porque la santidad de Dios es de Dios, no del hombre. Y hoy en día el Hijo de Dios todavía piensa que va a generar santidad. Ora para que sea santo. Ayuna para que sea santo. Pero ahora en el Nuevo Testamento todo cambió. Di conmigo: todo cambió. Había un altar santo, había un lugar santo, había un lugar santísimo, había ropa santa, habían ofrendas santas, había comidas santas, habían sacerdotes santos, porque eran santificados por el aceite. Todo era santo menos el hombre. El hombre era inmundo, vendido al pecado, usando cosas santas como símbolo de lo que había de venir. Pero cuando Cristo vino, dile al que tienes a la par: cuando Cristo vino, pero cuando Cristo vino, el
lo que hizo fue hacer santo al hombre. Por eso ahora ya no hay cosas santas. Qué gran error de la iglesia pensar que todavía hay cosas santas. Ropa santa, peinado santo, vestimenta santa, altar santo, porque sigue viviendo en el antiguo pacto. Comida santa, comida kosher, santa, comida santa, día santo, como si estuviéramos en el Antiguo Testamento. Hoy ya no hay ningún objeto santo. El único santo eres tú y soy yo. Ahora ya no hay ninguna cosa santa. El único santo eres tú y soy yo. Y todo lo que yo toco es santificado. Por eso, cuando yo me paro en el altar, este altar, esto es madera, esto es alfombra, este es un lugar, sí, que respetamos, pero esto no es santo. ¿Sabes quién es santo? Es el Cristo que habita en mí, y por lo tanto yo soy un hombre santo. No soy santo porque ore, no soy santo porque ayune. Soy santo porque Cristo me hizo santo. Porque soy santo, por eso oro, por eso tengo comunión con Él, por eso me complazco en estar en intimidad con Él, y por eso ayuno, porque soy santo. ¿Cuánto tiempo ha perdido la iglesia buscando una santidad que ya tiene? ¿Cuánto tiempo ha perdido la iglesia orando y clamando por una vida que ya le fue dada, que ya le fue impartida por el Cristo glorificado y por el Cristo que se nos impartió? ¿Alguien va entendiendo esto? Por eso, a donde quiera que tú vas, ahí va la santidad de Dios. Ahí va la santidad. ¿Sabías que ningún hombre puede producir santidad? Nadie puede producir santidad. Tú no puedes producir santidad, y menos la santidad de Dios. Quizá puedes, alguno, dijo Pablo, puede osar tener alguna buena obra, pero delante de Dios es como trapo de inmundicia. Porque nosotros no fuimos llamados a generar nuestra santidad y expresar nuestra propia santidad. Nosotros fuimos llamados a expresar la santidad del Padre, pero eso no era posible. ¿Cómo se hizo posible? A través del nuevo nacimiento. A través del nuevo nacimiento la santidad me habita, la santidad de Dios está en mí, y entonces yo puedo expresar la santidad de Dios. Ya no hay silla santa, no hay mesa santa, no hay comida santa, no hay día santo. Estamos en Cristo. Pudiéramos reunirnos los lunes, podríamos reunirnos los martes, pudiéramos reunirnos los miércoles, pudiéramos reunirnos los jueves, y ese sería el día del Señor. ¿Por qué nos reunimos el domingo? Porque ese día Cristo resucitó y se le llamó el Curiaqué. Los primeros apóstoles, o los apóstoles, se reunieron el día domingo, porque el día domingo el Señor resucitó y introdujo esta nueva realidad. Y ahora estamos nosotros en Él, en nuestro reposo, que es permanente. No hay altar santo, yo lo hago santo. No hay aceite santo. La gente dice: pastor, pero ore por mí por aceite, si no, no me voy a sanar. Pero de ese aceite que está orado, de ese aceite que está ungido, no. El ungido eres tú, el ungido soy yo. No hay aceite santo, el aceite es aceite. Pero cuando te lo pones en tus manos, hay santidad en los hijos de Dios. Pastor, pero es que yo no me he portado tan bien. Porque la santidad está en tu espíritu. Tiene que llegar al alma. La vida Zoé tiene que gobernar tu mente, tiene que gobernar tu corazón, tiene que gobernar tus acciones. Por eso yo te he dicho, Dios gobierna con los que Él gobierna. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? La ley del espíritu de vida. Mira lo que dice Pablo, y vamos terminando con esto, y vamos a seguir hablando de esto, porque di conmigo, estamos en el nuevo pacto.
Y el nuevo pacto definitivamente no es como el antiguo. Somos ministros de un mejor pacto, de un pacto superior, con una mejor herencia. Somos Tisis Kainó, somos una nueva raza, somos una nueva creación. Tenemos recursos mucho mayores, tenemos una misión mayor, tenemos una asignación mayor en Cristo Jesús. Todo el Antiguo Testamento fue tipos, sombras, figuras. El Nuevo Testamento es lo perfecto. Cuando Cristo vino, todo cambió. Por eso si alguien te dice, tienes que guardar las fiestas, tienes que reunirte sábado, él está edificando en el antiguo pacto. Y no es que sea pecado, pero es ineficaz para el cumplimiento del propósito de Dios. Si alguien te dice, tienes que comer esta comida no. Si alguien juzga en comidas, si alguien juzga en días, dice el apóstol Pablo, dile a esta persona que Cristo ya vino. Si alguien dice, tienes que guardar las fiestas, tienes que entrar, dice alguien, a los pactos de Dios, recuérdale y dile, Cristo ya vino. Si alguien te dice, ponte ropa santa, dile, no, la ropa es santa porque se la pone un santo de Dios. Esta tierra es santa porque la pisa un santo de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Mira, te voy a poner esa otra perspectiva, aunque vamos a llegar a este punto. La gente piensa que es cristiano y que está viviendo la vida cristiana. Pon atención a esto, mucha atención con lo que voy a decir, porque yo te he dicho, levanta las manos, se aprende 3 cantos, va a su célula, viene los domingos. Hay gente que va todos los días al culto, porque en su iglesia todos los días tienen culto, y piensa que eso es ser cristiano, pero sale de la iglesia y no tiene nada de Cristo, tiene todo de pancha, tiene todo de todo. Se anda peleando con su vecina, no se lleva con su hermano, no se lleva con su hermana, están peleados en la familia, se critican los unos a los otros, andan en pleitos, andan en iras, andan en contiendas, pero llegan a la iglesia, levantan sus manos, son religiosos profesionales y piensan que eso es la vida de Cristo, pero no, eso es religión profesional. Muchos son religiosos profesionales. Eso se llama fariseísmo. Porque ¿de qué sirve que aquí levantes tus manos y digas, ah, Señor, te amo, y estás peleado con tu hermano? Así era en el antiguo pacto. En el antiguo pacto tenían que ofrecer el sacrificio y ya, no había problema. Traían su animalito, traían su tortolita, traían su ovejita y ya estaban limpios. Traían su ofrenda de paz y ya. Pero nada cambiaba dentro de ellos. Su vida seguía siendo la misma, pero esa vida era aceptada porque eran sombras, tipos y figuras, pero nada pasaba en ellos. Por eso 2.5 millones de personas se quedaron en el desierto. Pero a lo mejor, escucha esto, aquí no saltas, no brincas, no danzas, no levantas tus manos, pero cuando sales de aquí tienes amor por los demás, amas tu casa, amas a tu prójimo, amas a los demás. Eso quiere decir que estás viviendo la vida de Cristo, porque solamente alguien que tiene a Cristo en él puede amar a los demás. Solamente alguien que la vida de Cristo está fluyendo dentro de él tiene amor, tiene paz, tiene gozo, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. Por eso yo te digo, no te confundas con el que llega con su bibliota y dices, oh, ese hermano, con la hermana que llega con su bibliota y que llega con su faldota hasta acá y hasta acá, y que ahora 30 horas. Oye, esa hermana, qué espiritual, ¿verdad? No, ahora más. Quiero que entiendan el punto. ¿Alguien va entendiendo? ¿Alguien lo va entendiendo o no? Que, yo soy un pecador, pobre de mí. ¿Cuántos piensan así? No lo digan, por favor. Tú eres hijo de Dios, lavado, comprado por su sangre, tienes su genética, el Espíritu mora dentro de ti. Operas en la ley del Espíritu de vida, ya no en la ley de la muerte y del pecado. Ya no estás relacionado con el primer Adán, estás ahora relacionado y engendrado por el segundo Adán, y eres como él es. Y mira, algo pasa cuando tú pones la palabra en tu mente y en tu corazón. Algo pasa cuando tú comienzas a vivir, cuando tu conciencia es llevada cautiva. Algo comienza a fluir dentro de ti y dices, wow, ¿qué está pasando? Es la
Cristo. Es tu genética, es la ley del espíritu de vida que te lleva a vivir como Cristo. Y entonces comienzas a amar, comienzas a tener paz, comienzas a tener paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Algo comienza a suceder dentro de ti. El águila comienza a volar. Deja de ser pollo, porque no es pollo, es águila. Dejas de ser gatito y comienzas a ser el león, a rugir dentro de ti, porque esa es la vida de Cristo en ti. Alguien debe decir amén. O no están entendiendo nada, o se están durmiendo, o están meditando en esta palabra. Mis amados, la vida cristiana es una vida gloriosa. Dile que tienes a la par, gloriosa. Y cuando la iglesia, el cuerpo, comience a manifestar la vida de Cristo, vamos a ver cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre, lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Entonces, cuando tengas la vecina incómoda, la imposible de amar, la vas a comenzar a amar. Y donde quiera que vayas, algo va a pasar. Porque donde quiera que tú vayas, Cristo está parado ahí. Porque soy lo que Cristo es, tengo lo que Cristo tiene y puedo hacer lo que Cristo puede hacer. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Mira, trato de hacer frases pequeñas para que en estas frases pequeñas podamos contener todo lo que estamos aprendiendo. Recuerda nada más, cada día que te levantes y te vayas a dormir, soy lo que Cristo es. Alguien me dijo, pero eso es mucha soberbia. Le dije, no, soberbia es pensar que yo con mis propias fuerzas puedo ser como Cristo. Imagínate tal soberbia. Yo con mis propias fuerzas puedo ser como Cristo es. Pues entonces cada quien va a decir, por mí es que yo soy así. Y no tiene nada que ver de eso, es por gracia. Y conmigo es por gracia, 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 es solo por gracia. Dile que tienes a la par, es solo por gracia. Es solo por la gracia de Dios. Soy lo que Cristo es. Tengo lo que Cristo tiene. Por lo tanto, puedo hacer lo que Cristo puede hacer. Y le agregamos lo que Él dijo: y cosas mayores harán que yo. Quiero que me ayudes, quiero que me ayudes. Voltea con el que tienes a la par. Voltéate con el que tienes a la par. Y esto lo vas a repetir una y otra vez. Y si hay cosas que no entiendes, mis amados, anótalo, trae una libreta, medítalo. Pon un pensamiento de Dios en la mente de Cristo que ya te habita, en ese discernimiento espiritual, y comienza a meditarlo y a degustarlo, porque solamente así nuestra mente es renovada, poniendo la mente de Cristo, un pensamiento de Cristo en la mente de Cristo que ya nos habita. Entonces mi mente natural es transformada a una mente espiritual y sobrenatural. Pero si te vas de aquí y no te llevas semillas, pensamientos de Dios que tengas que degustar y meditar y meter en la mente de Cristo, nada va a pasar en tu mente. Y te lo voy a decir de esta manera. No sabes cuánto tiempo me ha llevado meditar en esto. Meditar en esto. ¿Me entiendes? Pensamientos de Dios, semillas de Dios. Dile que tienes a la par, semillas de Dios. Entonces tu realidad es afectada. Comienzas a ser más consciente de la realidad de Cristo en ti, de la realidad de Dios en tu vida. Sígueme con estos pasajes y vamos terminando. ¿Alguien está aprendiendo algo? ¿Alguien está aprendiendo algo? ¿O ya se empacharon? Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ya vamos de esto, en la asignación que Dios nos ha dado. Pero mira lo que dice Pablo: porque Dios, ¿quién? Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. A esto se le llama la ley del espíritu de vida. Esto es genética, esto mora dentro de ti, esta ley está en ti, déjala fluir. ¿Cómo la vas a dejar fluir? ¿Cómo la vas a dejar fluir? Cuando entro en esta comunión orgánica y en esta intimidad orgánica con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Cuando sé que no hay nada que me impide estar con Él, que Él mora dentro de mí y tener comunión con Él. Haya lo que haya, pase lo que pase, entro al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Y Él está ahí. Estoy conectado a la fuente y los ríos de agua viva comienzan a fluir en mi interior. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Seguimos leyendo y ya termino con esto. Vamos a seguir hablando. Esta vida, la ley del espíritu de vida, o la ley de Cristo, está anclada en la ley del espíritu de vida. La vida de Cristo es genética divina y espiritual. Expresa la vida de Cristo, el carácter de Cristo, las obras de Cristo. Expresa la santidad y justicia. Y aquí me detengo y con esto termino. Escucha esto. Alguien me dijo un día: no enseñes esto, no enseñes esto a la iglesia. No les digas que ya son santos. No les digas que tienen una vida poderosa en ellos. No les digas que ya son salvos y nacieron de nuevo, porque entonces cada quien va a hacer lo que quiera hacer. Pero aquel que entiende la ley del espíritu de vida, que entiende que es una nueva creación, que entiende que es tabernáculo de Dios, que entiende que es morada de Dios, ¿qué crees que va a pasar de manera natural? Va a vivir la vida de Cristo. ¿Qué va a expresar? Santidad. No mi santidad. ¿La santidad de quién? La santidad de Dios. ¿Entiendes, hijo? No tu santidad, sino la santidad de Dios. La gente, los hijos de Dios se esfuerzan por vivir una vida santa. Voy a esforzarme por vivir una vida santa. ¿Y qué crees? Fracasa. Voy a esforzarme por vivir una vida santa. ¿Qué crees que pasa? Fracasa. Porque no se trata de que te esfuerces por vivir una vida santa. Entonces, ¿de qué se trata? De la ley del espíritu de vida. Porque es el Espíritu Santo que pone el querer como el hacer. Entonces, ¿quién produce la santidad? En mí. ¿Qué santidad es la que expreso? La santidad de Dios, la santidad del Espíritu. Entonces voy a ser santo en mi espíritu, pero voy a ser santo ¿en qué? En mi alma. Y voy a ser santo también ¿en dónde? En mi cuerpo. Pero el que no entiende esto y el que toma esto como ocasión de pecar, dice Pablo, cuidado con el que peca deliberadamente. Cuidado con el que toma esto como ocasión para pecar. Porque hay unos que yo les he dicho no son hijos. ¿Qué son? ¿Qué son? Ay, esa suena más fuerte. ¿Qué son? Son hijos. Y que digan: si ya soy salvo, si ya nací de nuevo, pues entonces al cuerpo lo que pida. Cuidado con el que peca, dice Pablo, deliberadamente, porque fuimos salvos para buenas obras. ¿Me explico? Sí. Pero la iglesia debe de dejar de esforzarse en vivir una vida cristiana, porque entonces lo que hace se llama religión. Los hijos de Dios no se esfuerzan por vivir una vida cristiana. Los hijos de Dios fluyen con el Espíritu Santo, con la ley del espíritu de vida, y entonces viven en la libertad con que Cristo los hizo libre, y comienzan a brillar la vida gloriosa de Cristo Jesús en ellos. ¿Vamos entendiendo? ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Entonces dijo alguien: entonces pues ya, ¿para qué oro? No, entonces no entiendes.
Entonces no entiendes. Porque entonces oras porque sabes que tienes una íntima comunión con aquel que te dio la vida. Entonces ya no oras para decir: ay, yo voy a orar para santificarme, yo voy a orar para que Dios me oiga. Entonces oras porque sabes que Dios te escucha. Entonces oras porque entras para disfrutar una comunión maravillosa con aquel que sabes que te ama eternamente y que tiene cosas gloriosas preparadas para ti. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? ¿Alguien va entendiendo? Voltea con el que tienes a la par y dile: ¿entiendes? Dile: ¿entiendes? O como decíamos antes, ¿capichi? Pregúntale otra vez al que tienes a la par: ¿entiendes? Ahora, aquel que entiende pero no responde, entonces qué pérdida. Dile: qué pérdida. Qué pérdida. Porque teniendo tanta riqueza, teniendo la vida Zoé, la vida indestructible, la vida divina, se va a quedar ¿dónde? Aquí nada más. Como dice Pablo, vas a seguir siendo ¿qué? Niño espiritual. Es más, vas a seguir siendo un niño fluctuante, no vas a madurar. Y dice Pablo: qué pena, porque aunque es heredero y es dueño de todo lo que le pertenece al Padre, él es dueño de todo. Por ser niño es lo mismo que un esclavo, nunca heredará. Wow. Y yo les digo, hay quienes van a llegar niños al cielo, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Pero yo no quiero llegar niño al cielo. Yo quiero llegar como un hombre a la estatura del varón perfecto. Yo quiero llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? No, alguien dice amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.